Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre, la Virgen María. Estoy haciendo este audio como respuesta a una petición que una persona me hizo. La persona me estaba pidiendo si podía yo hablar un poco más acerca del purgatorio, porque vio unos videos que subí acerca del purgatorio, donde también hay enseñanzas de la iglesia con respecto a eso. Y la persona quería saber si había versículos bíblicos que hablaran del purgatorio. Porque usualmente hay personas protestantes que alegan mucho de que no existe el purgatorio y de que la Biblia no contiene realmente la palabra purgatorio. De hecho, hay algunas personas protestantes y tengo que decir esto, lamentablemente no son protestantes que ya vengan de siglos, ¿verdad? De generaciones de muchos años. Usualmente son los peores protestantes, son los católicos que traicionaron su fe, que ciertamente ofendieron al Espíritu Santo porque es una ofensa contra el Espíritu Santo, le están llamando a Dios mentiroso. Y también son las personas que más atacan a la Iglesia Católica, mucho más que los otros protestantes. Yo he conocido protestantes que son de generaciones ya de muchos siglos, ¿verdad? Y sin embargo no son personas así, de hecho son personas más cultas y no son personas precisamente que les guste estar entrando en argumento, les gusta escuchar también y ellos comparten sus opiniones. Muchas veces cuando ellos las comparten no es tanto para ligar con el católico, más que otra cosa es porque ellos no tienen ese conocimiento. Hay cosas en las que ellos ciertamente no están de acuerdo, pero por falta de conocimiento con respecto a nuestra iglesia y con respecto a lo que la palabra de Dios y nuestra iglesia enseñan, aunque ellos, voy a decir que son personas que leen la palabra de Dios, ¿verdad? Mucho más que los católicos que traicionaron la iglesia, porque ellos nada más se empeñan a enseñar ciertas cuestiones, ciertos versículos, para atacar, ¿verdad? Y para sacar católicos de la misma iglesia, cometiendo otro tipo de pecados, ¿verdad? Abominables ante Dios y pues Dios los bendiga, ¿verdad? Tenemos que orar mucho por estas personas porque así va a ser su juicio. Pero bueno, no voy a hablar de ellos en particular. Lo que sí quiero aclarar es que los verdaderos protestantes, los que vienen ya de muchas generaciones, son personas más cultas y son personas que están dispuestas a escuchar. Claro, si ustedes no tienen un buen conocimiento de nuestra iglesia y de nuestra fe, pues va a ser muy difícil para ustedes poderles enseñar a ellos, instruirles, ¿verdad? Ellos realmente no van a rechazar de ustedes las enseñanzas, ¿verdad? No las van a rechazar, están abiertos para ellas, pero siempre van a tener preguntas ellos porque son muchos huecos que hay en ellos que no están llenos. Y personas así yo les recomendaría que ustedes traten de ayudarlas, pero también ustedes tienen que saber y conocer nuestra iglesia. Yo les puedo decir que gracias a Dios, aunque yo no me siento una persona bastante culta o muy instruida en cuestiones de nuestra iglesia, le doy gracias a Dios que hay personas que se han cambiado al catolicismo. Más que por lo que yo les pueda decir, por el testimonio de fe que da uno con la vida de uno mismo, porque habla más el testimonio que uno da con su vida que con sus palabras. Entonces yo diría, como dice nuestra madre, que debemos de evangelizar, pero con el silencio, más que con la palabra de Dios. La palabra de Dios la tenemos que hacer carne en nosotros. Y bueno, continuamos con esta plática del purgatorio. Nada más quería aclarar eso para las personas que están teniendo problemas con católicos cambiados al protestantismo. Vamos a empezar primeramente a nombrar algunas de las maneras en que se llega a saber de esto en la Biblia. Cuando ustedes escuchen la palabra Sheol o Hades, la palabra Sheol o Hades es prácticamente el mismo lugar. La palabra Sheol viene del hebreo y después tenemos la palabra Hades que viene del griego. Tanto Sheol o Hades significan exactamente lo mismo. La palabra purgatorio viene del latín. Entonces nosotros nos damos cuenta de que tenemos el hebreo, que es la primera palabra Sheol, y muchos años después tenemos la palabra Hades, que viene del griego, y muchos años después la palabra purgatorio, que viene del latín. Así que son tres lenguajes diferentes y tres épocas diferentes también, pero significan exactamente lo mismo. Hay otras dos palabras que refieren al infierno.
Una de ellas es la Gehenna y es G-E-H-E-N-A. Y la otra palabra con la que se conoce al infierno es el tártaro. Entonces el tártaro y la Gehenna están hablando del infierno. Pero cuando están hablando del Sheol o del Hades, están hablando del purgatorio. Entonces los griegos y otras culturas también, los romanos, ¿verdad? Y en otras partes también en culturas latinoamericanas, ellos tenían esa distinción de estos lugares. Así de que les digo esto para que ustedes sepan, ¿verdad? Y cuando ustedes vean que se mencionan estas palabras, sepan a qué se están refiriendo, aunque no diga la palabra purgatorio. La palabra purgatorio se utilizó para designar a estos lugares. Nosotros ahora para referirnos al infierno no decimos Gehenna o no decimos Tártaro, así no es como hablamos nosotros, ¿verdad? Hablamos como infierno y nos referimos al infierno como infierno. De la misma manera no hablamos nosotros del Sheol o del Hades, sino que decimos del purgatorio. Y el purgatorio conlleva estos dos nombres, al igual que el infierno conlleva esos dos nombres de la Gehenna y del Tártaro. La palabra purgatorio significa purificar. Y les quiero aclarar una cosa, de que en sí todo lo que nos aparta de Dios o nos aleja de Dios es un infierno. Entonces el pecado mortal, como es pecado mortal, nos aleja de la gracia de Dios y nos aleja de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos en este infierno. Y por eso mucha gente cuando está en pecado mortal es gente que usualmente nada más anda buscando hacerle daño a su prójimo, hablar mal de él, calumniar, vociferar majaderías, decir chismes, mentiras, ¿verdad? Calumnias, difamar de la gente, bueno, todo este tipo de cosas, todo eso es infierno en la gente, porque una persona que vive con Dios y en la gracia de Dios no habla de esa manera. Así que no es difícil realmente darse cuenta quién está o en un infierno o en un purgatorio realmente, sí, pero la gente que está en un infierno pues va a tener muchas de estas características. Entre más características tiene, más peor, ¿verdad? Claro que una persona puede tener imperfecciones, por ejemplo, ser muy nerviosa o ser muy impaciente o molestarse hasta cierto punto de algunas cosas, ¿verdad? Que no le gustan. Todo eso es un purgatorio para la persona, pero si la persona es muy enojona y de cualquier cosita se enoja y se prende, pues eso ya no es purgatorio, eso ya es infierno. Sí, porque es el tipo de gente amargada, que no está feliz, que todo le molesta. Así que todo lo que nos separa de Dios es un infierno. La palabra infierno viene del griego, y así como purgatorio significa purificar, la palabra infierno significa abajo. Entonces todo lo que está abajo del cielo es un infierno. Ustedes pudieran decir que la tierra es como un infierno, ¿verdad? Y pues la tierra es un lugar de peregrinaje, y en este lugar de peregrinaje nuestras almas se santifican o se demonizan. Y ahí es que nuestras almas de cuando salen de este cascarón que es la carne, van a elevarse al cielo o van a bajar abajo al infierno. Entonces, puede ser que bajen al purgatorio o puede ser que bajen definitivamente al lugar de la condenación eterna, que es el infierno, ¿verdad? El Gehenna. Ahora, otra cosa es esto de que les quiero recordar una cosa acerca del limbo. El limbo, pues el limbo el día de hoy ya no existe. ¿Y por qué no existe el limbo? Porque nuestro Señor Jesús al morir, ¿verdad? Y al redimirnos con su sangre también, al morir Él, se abrieron las puertas del cielo para todas las personas que estaban en espera de ese día. Nadie, absolutamente nadie, por muy santo que haya sido la persona en la tierra, por muy santo había ido al cielo la persona. Tenemos excepciones, ¿verdad? Nosotros tenemos a Enoc, que fue llevado al cielo, y tenemos al profeta Elías, que también fue arrebatado al cielo en una carroza de fuego. Ellos son excepciones. Entonces, los demás tenían que esperar hasta que viniera el Mesías. Y cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, ahí se abrieron las puertas del cielo para todas las almas. Así que nuestro Señor Jesús bajó al lugar de los infiernos y uno de esos lugares era el limbo.
El limbo era un lugar donde no había lo que hay en el purgatorio, que está ese fuego que está purificando las almas. En el limbo no hay eso. En el limbo nada más era una estancia de espera, donde la gente no sufría. El único sufrimiento que tenían pues era no poder estar en presencia de Dios. Las almas del purgatorio tienen el mismo sufrimiento, pero también tienen el sufrimiento del fuego y el sufrimiento debido a sus pecados, con lo que hayan pecado en la tierra y que no hayan podido superar, ¿verdad? Pero que por gracia de Dios fueron salvas. Y nuestro Señor Jesús bajó a esos infiernos, bajó al limbo y bajó al purgatorio. Eso no lo dice la palabra de Dios en la misma Biblia. Pero ahorita vamos a ver, y yo les voy a pedir que por favor ustedes saquen su Biblia para que ustedes también me sigan con esto. Y vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Pedro, o la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20. Y esto es lo que dice: Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Ustedes se dan cuenta aquí que lo dice claramente, y por eso nosotros en el credo decimos que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo descienda a los infiernos? Y aquí nos dice claramente el apóstol Pedro de que él bajó a predicar. ¿Ustedes se imaginan si no existiera el purgatorio? ¿No les parece un poco absurdo que el apóstol Pedro, verdad, haya cometido un error terrible siendo dirigido por el Espíritu Santo e inspirado por el Espíritu Santo para hablar y mostrar estas realidades? Entonces les dejo saber eso para que no vengan las personas católicas que han traicionado la fe y al Espíritu Santo también a contarles cuentos, ¿verdad?, de China, porque pues son cuentos muy raros. Y ellos hablan por hablar y discuten por discutir, y no está bien nosotros discutir con ellos porque nosotros también podemos perder la fe. Entonces hay que entender que cuando estaban en los tiempos de Noé, esto viene del tiempo de Noé porque ahí lo menciona en la Biblia, dice de que para aquellas personas que en los tiempos de Noé al principio fueron incrédulas, y Dios les tuvo esa paciencia, pero a fin de cuentas cuando vino el diluvio fue cuando creyeron y pues se vinieron convirtiéndose. Fuera de las 8 personas que se habían salvado en el arca con Noé, vinieron convirtiéndose y se salvaron, ¿verdad?, por misericordia de Dios, porque así es Dios. Dios es muy amoroso con nosotros, y se salvaron y estaban ellas esperando a que el Mesías llegara. Se esperaron muchísimo tiempo, ciertamente. También existía este lugar que es el limbo, y pues en el limbo también nuestro Señor bajó a predicar la buena nueva y ciertamente se los llevó al cielo. Entonces estamos de acuerdo a que nuestro Señor Jesús fue a predicar a los muertos de los tiempos de Noé en adelante, para aquellos que se habían salvado. Nosotros también tenemos en la carta de Macabeos que las personas, ¿verdad?, habían usado amuletos para la guerra y la habían perdido. Entonces, cuando mandan a hacer un registro de los cuerpos para ver por qué habían perdido la guerra, se dieron cuenta que era porque habían cargado amuletos